La hora del miedo. Los vampiros, seres sorprendentes que dictan de ser parte de la mejor literatura, romántica, histórica. Seres sin mucho que ver, parecidos a la gente, pero que su dieta tiene que ver que la cadena alimenticia cambie muy drásticamente. El agente del FBI, John Martins, especializado en investigar casos fuera de lo normal, recibió un mensaje de su prima Laura, quien le pedía que fuera a pasar unos días con ella a su casa en Lucena. Aunque este mensaje se presentaba con una simple invitación, John leyó entre líneas una petición de ayuda que resultó inquietante. Más aún, teniendo en cuenta que hasta entonces Laura nunca se había tomado en serio sus investigaciones. En todo caso, era una buena excusa para pedirle a sus superiores días libres que le debían hace mucho tiempo. Además, él deseaba ver a su hermosa prima, de la cual había estado muy enamorado en su adolescencia y por quien aún sentía cierta atracción secreta. Laura vivía en una casa de campo antigua, alguna mansión de hacendados algodoneros, situada en una zona pantanosa próxima a la ciudad de Nueva Orleans. Era viuda desde hacía algunos años y vivía con su única hija, Linda, que aunque no tenía 10 años, pero ya prometida una gran belleza. La propiedad de la familia era atendida por varios jornaleros, pero estos no dormían en la casa, donde madre e hija vivían a sola desde que Norman, el marido de Laura, falleciera en un accidente de tráfico. Una vez que llegó a la mansión, John fue recibido con cariño por su prima y con alegría por la pequeña Linda, pues, aunque el tío John no era un visitante asiduo, siempre sabía hacerle bonitos regalos. Cuando John y Laura no tardaron en quedarse solos, mientras Linda estrenaba su nuevo videojuego, la dueña de la casa aprovechó aquella oportunidad para hacer a su primo partícipe de sus temores. Últimamente, varios niños de los pueblos vecinos habían desaparecido en los pantanos para aparecer posteriormente sin una gota sola de sangre en su cuerpo. La policía estatal sospechaba de algún psicópata extremadamente escurridizo. Había algo elegido aquel lugar como el campo de operaciones. Pero entre los lugareños habían empezado a circular rumores aún más siniestros, demasiado inverosímiles para que las autoridades se lo tomaran en serio. Laura no sabía qué pensar, pues aunque en los últimos tiempos su escepticismo se había atenuado, todavía no se creía capaz de creer en vampiros. Lo único que sabía era que tenía miedo, sobre todo por Linda. John tampoco tenía muy claro qué pensar del asunto. Le pidió a Laura que lo guiara al lugar del pantano donde había sido encontrado el último niño. Por supuesto, aquella zona ya había sido registrada por la policía, pero él contaba con hallar alguna pista que los agentes hubieran ignorado o despreciado. El sitio en cuestión era un bosquecillo oscuro y siniestro, situado entre los pantanos de aguas pestilentes y cierta distancia de las casas más próximas. Cuando se vio en medio de aquel bosque, John sintió miedo por primera vez en hace mucho tiempo. Ahí, las ramas y las hojas de los árboles impedían que la luz solar llegara al suelo, incluso durante las horas más ardientes de la tarde. Si realmente había vampiros en aquel bosque, podían actuar tanto de día como de noche. Cuando apenas llevaban unos minutos ahí, John y Laura escucharon unos sollozos y gemidos procedentes de la espesura. Inquietos por la extraña presencia de alguien en el lugar tan apartado, fueron a ver quién lloraba y se encontraron con una niña. Era muchachita, realmente hermosa, pero estaba ahí, muy pálida y demacrada, como si hubiera sufrido mucho últimamente. Laura se agachó junto a la niña y la tranquilizó con palabras dulces. Cuando dejó de llorar, John le preguntó por su nombre y qué tan lejos estaba de su casa. Aquella niña dijo llamarse Elisa Jamieson y ser huérfana.
Contó que desde la muerte de sus padres había vivido en una cabaña del pantano con un tío suyo, un hombre brutal que bebía mucho y la maltrataba con frecuencia. Harta de sufrir malos tratos, Elisa había huido de la cabaña, pero luego se había perdido en el bosque, por donde había deambulado sin rumbo durante varias horas, hasta sentirse agotada por el hambre y el cansancio. Tras escuchar la triste historia, Laura se compadeció de ella y la invitó a pasar la noche en su casa. En el cuarto de Linda había una cama vacía. Entonces, como ya se acercaba la noche, John, Laura y Elisa se encaminaron a la mansión. Ya estaban llegando cuando la niña se agachó para recoger cierto objeto pequeño y brillante. Inmediatamente después se lo entregó a John y le dijo con mucha educación: «Disculpe, señor, pero creo que esto es suyo». Vi cómo se le caía del bolsillo. Con un agradecimiento en la sonrisa de su boca, John tomó el objeto, que era su talismán favorito, $1 de plata acuñado del siglo XIX, y que, según un rumor de dudoso fundamento, había pasado por las manos del mismo Edgar Allan Poe. En realidad, John no lo había dejado caer a propósito. Él lo había dejado caer para ver si Elisa se atrevía a tocarlo. A veces, los vampiros ofrecen un aspecto muy inocente e incluso desvalido para engatusar a sus víctimas. Pero si Elisa fuera un vampiro, no habría podido tocar el objeto de plata sin gritar de dolor. Así que aquel experimento le había dejado fuera de toda sospecha. Llegaron sin más con la novedad a la casa de Laura. Y tras tomar la cena ligera pero sabrosa, todos se dispensaron para dirigirse a sus cuartos. John pensaba en revisar algunos recortes de prensa sobre los niños asesinados antes de acostarse, pero el cansancio de la caminata y la calidez de la atmósfera lo hicieron caer en un estado de sopor que no tardó en convertirse en un sueño profundo. Permaneció algún tiempo tendido en su cama, hasta que lo despertó una especie de corpeteo en los cristales de su ventana. Primero pensó que se trataba de una rama movida por el viento, pero cuando pudo pensar con claridad, recordó que aquella noche no soplaba nada de brisa. Impelido por la curiosidad, abrió la ventana para echar un vistazo, y entonces un enorme gato negro entró por su cuarto. John era un amante de los gatos, por lo cual no lamentó la intrusión del felino, hasta que éste saltó sobre su mesilla de anoche e hizo caer al suelo los papeles que había pensado en examinar antes de quedarse dormido. De paso, él murmuraba algo poco agradable al gato. John se acercó para recoger los papeles y entonces sus ojos se posaron por primera vez sobre uno de los titulares. Lo que leyó le causó primero extrañeza y luego terror. Los niños asesinados no solo habían sido desangrados por su asesino, sino que además, éste les había cortado las manos y se las había llevado consigo. John salió corriendo del cuarto, olvidándose del gato, y se dirigió a la habitación donde dormían Linda y Elisa. Abrió la puerta de golpe y la luz lunar que se colaba entre las cortinas le mostró una escena terrorífica. Elisa se hallaba sobre la cama de Linda, que parecía completamente dormida, o quizás desmayada, y había posado sus labios sobre el cuello de la niña para absorber su sangre con perversa avidez. Pero cuando fue consciente por la presencia de John, Elisa lo recibió con un gruñido de rabia, más animal que un humano, y sus ojos, que brillaban como el fuego, lo miraron con odio. Pero John conservó la sangre fría, encendió el interruptor de la luz eléctrica, cegando así al vampiro. Luego agarró un viejo candelabro de plata que yacía sobre la mesilla de noche y golpeó con este la cabeza de la niña vampiro, la cual empezó a emitir unos gritos de dolor y rabia que nada tenían de ser humanos. Poco después, Elisa cayó al suelo muerta y su cuerpo infantil se marchitó rápidamente para convertirse en una momia de tez lívida y arrugada. Solo la piel de sus manos conservó el color blanco, pero ello tenía una macabra explicación. Aquella piel no era suya. Con las pieles arrancadas de las manos de sus víctimas se había hecho unos guantes transparentes que le habían permitido agarrar una moneda de plata sin sentir dolor. Entre unas cosas y otras, John no pudo volver a la habitación hasta bien entrada la madrugada. Cuando lo entró en aquel cuarto, el gato negro ya no estaba ahí, pero alguien había dejado sobre su cama un papel donde podrían leerse pocas líneas escritas con una caligrafía elegante y anticuada.
Estimado señor Martins, le agradezco sinceramente que haya exterminado a una de mis más antiguas y encornadas rivales, la princesa Elisa Marianne von Tilsmen, cuya enemistad conmigo se remonta a tiempos muy lejanos. En verdad, me ha hecho usted un hermoso regalo de cumpleaños, y por eso hoy no pienso causarle ningún daño. Reciba su sincera gratitud, de Drácula, señor de los vampiros. La carretera era angosta, oscura y tortuosa. Había que estar loco para adentrarse en ella en una sola noche. Y esta noche era lluviosa. Pero para un matrimonio joven que no podía tener hijos, no existían las adversidades. Acababan de encontrar por internet un especialista en fertilidad que podía tener el remedio para que Tamara se quedara embarazada. El viaje era largo y había que partir cuanto antes. Fidel era buen conductor y no debían encontrar ningún imprevisto que tortuara su propósito. Aquel viaje transcurría sin incidentes hasta que de pronto apareció una mujer enfrente al coche. Sus ropas estaban desgarradas y con rastros de sangre, así como algunas magulladuras en el rostro. Agitaba los brazos, alertando a Fidel para que se detenga. Fidel tuvo que hacerlo bruscamente y derrapando para no atropellarla, ya que la escasa visibilidad de la carretera no le permitió distinguirla hasta que casi se le echó encima. La pareja salió rápidamente del vehículo, corrieron hacia aquella mujer. Tamara colocó su chaqueta sobre ella y se metieron en el asiento trasero del coche. Fidel volvió a ocupar el asiento del conductor y Tamara se sentó justo atrás de aquella mujer. ¿Estás bien? ¿Qué ha ocurrido?, preguntaron ambos al unísono. Por favor, necesito ayuda, respondió la mujer, señalando hacia la carretera. Mi coche resbaló en causa de la lluvia y se salió de la carretera. Mi hijo está dentro. Es solo un bebé. Fidel salió del vehículo a toda prisa. Corrió bajo la lluvia en dirección que le señaló la mujer. Las dos mujeres lo perdieron de vista en pocos segundos. Tamara no dejaba de mirar en dirección que había ido Fidel, hasta que la otra mujer dejó caer su chaqueta sobre el asiento, abrió la puerta del coche y salió a toda prisa. ¿Dónde vas? ¡Espera!, gritó Tamara, pero la mujer no escuchó. Salió del vehículo por la otra puerta y fue tras ella, pero la perdió de vista. Buscó por los alrededores, pero no la vio. Fidel llegaba corriendo con el bebé en brazos, envuelto en su chaqueta. Se lo dio a Tamara y le gritó: «¡Sube al coche, rápido!». «Espera, su madre ha salido corriendo». «Te he dicho que subas al coche», insistió, abriendo la puerta del acompañante. Tamara se metió dentro con el niño en brazos. Fidel cerró bruscamente la puerta, tomó el asiento del conductor y se puso en marcha. «¿Qué haces? Ella está allá afuera». Pero esta vez Fidel no la escuchaba y el vehículo comenzó a moverse. «¿Estás loco? ¿Piensas dejar a la mujer aquí?». «Esa mujer estaba en el coche», respondió Fidel. «¿Qué?». Tamara, asombrada, le dijo: «Te digo que la mujer estaba en el coche y estaba muerta». «Pero, entonces…». La voz de Tamara comenzaba a titubear. «No lo sé. No sé qué es lo que hemos visto allá atrás, pero esa mujer ha muerto en el accidente». «¿Estás completamente seguro que era ella?». Llevaba la misma ropa, con los mismos deterioros y las mismas mayugaduras en la cara. Durante unos minutos, ambos se mantuvieron en silencio, hasta que Fidel lo rompió, afirmando que no podían avisar a la policía porque no había modo de controlar lo ocurrido. El coche donde estaba el bebé se alejó bastante del arcén. No podían haberlo visto, sin saber que alguien estaba ahí. Aquel niño estaba bien, no tenía ningún rasguño, por lo que tampoco había necesidad de llevarlo al hospital, ni de visitar al especialista al que iban a ver.
Ellos podían quedarse con el niño y empezar una nueva vida en otra ciudad donde ningún conocido pudiera extrañarse de que la pareja tuviera un hijo de un día para otro. Acordaron seguir adelante unas horas más hasta llegar a alguna ciudad lo suficientemente alejada de su hogar e instalarse en una pensión hasta adquirir una nueva vivienda. Unos días después, Fidel volvería a su antigua casa para cargar el vehículo con todo lo que necesitaban, sobre todo la mudanza. El viaje transcurría y Tamara no dejaba de observar al bebé que todavía permanecía entre sus brazos, envuelto en la chaqueta de Fidel. Lo miró a los ojos y le sonrió. El bebé la miraba a ella fijamente y balbuceaba. Ella le acarició el rostro y susurró: le llamaremos Joseph. Pero los primeros rayos del sol asomaban por el horizonte y el bebé comenzó a llorar incesantemente. Tamara pidió a Fidel que se detuviera en la próxima ciudad que vieran, ya que llevaban muchas horas de viaje y Joseph tendría que alimentarse. Se detuvieron en una pequeña ciudad al pie de la montaña. Adquirieron una habitación en una pensión. Fidel se apresuró para ir en busca de alimentos para Joseph, mientras que Tamara se quedó con él en la habitación. Al cabo de unos minutos, Fidel volvió con los alimentos y enseguida se volvió a marchar para buscar una casa que pudieran adquirir en aquella ciudad. Encontró una en la que se alojaron unos días más tarde. No tardaron en acondicionar una habitación para Joseph con su cuna, sobre la que colgaban juguetes musicales, adornos coloridos y varios muebles repuestos de mantas y necesarias cosas para el bebé. Aquella noche, la pareja esperó junto a Joseph para que él se durmiera. Bajaron hasta el salón y encendieron la televisión mientras conservaban de cómo organizarían su nueva vida a partir de mañana. Un par de horas más tarde se disponían a ir a dormir cuando Tamara volvió a la habitación de Joseph para echarle un último vistazo. Sus gritos horrorizaron. Alertaron a Fidel, que corrió a toda prisa a la habitación. ¿Qué pasa?, preguntó asustado. No está, exclamó Tamara. ¿Qué? Joseph no está en su cuna. En efecto, el bebé había desaparecido. La pareja lo buscó asiduamente por toda la casa mientras se preguntaban cómo había podido salir de ahí, pero no tuvieron éxito, hasta que de pronto Fidel volvió a pasar frente a la habitación de Joseph y, echando un vistazo al interior, notó que el bebé dormía plácidamente en su cuna. Avisó a Tamara. Ambos entraron en la habitación, agarraron al niño, lo abrazaron con fuerza. Cuando el susto hubo pasado, comenzaron a preguntarse qué había podido ocurrir. No parecía que el niño hubiera podido trepar los barrotes de la cuna, mucho menos que después hubiera podido volver a entrar trepando desde el suelo. ¿Es posible que hubiera estado envuelto en las sábanas y no lo hayan visto?, preguntó Fidel, desconcertado. Tamara le respondió que no. Cuando entré en la habitación removí toda la cuna y no estaba. Sin ser capaces de encontrar una explicación a lo sucedido, decidieron llevarse a Joseph a la cama de matrimonio para que durmiera con ellos. Al día siguiente, Fidel salió a comprar unos barrotes más altos para la cuna de Joseph. Al salir al exterior, encontró, por los aledaños de la casa, un zorro y una liebre muertos. Tenían heridas producidas por algún animal salvaje, unos mordiscos en sus cuellos donde se distinguían claramente marcas de dientes. Seguramente el zorro perseguía a la liebre y fueron sorprendidos por un depredador más grande. Lo curioso es que aparentemente este depredador simplemente los atacó para matarlos, no para alimentarse de ellos. Fidel optó por agarrar una pala y enterrarlos para que no atrayeran más animales peligrosos hacia su casa. Llegó hasta la ciudad, compró los barrotes y algo de menage para el hogar, y de pronto regresó a casa. Cambió los barrotes de la cuna y el resto del día transcurrió con normalidad. Pero a medianoche, el bebé de nuevo desapareció de la cuna. La pareja removió cada rincón de la casa sin ser capaces de encontrarlo. Fidel se empezó a desesperar.
Sabía que fuera algún tipo de animal salvaje que estaba allá afuera y no parecía que el niño estuviera dentro de la casa. Salió con una linterna y comenzó a correr alrededor de la casa, buscándolo, hasta que escuchó a Tamara gritando de la habitación del niño, advirtiéndole que lo había encontrado. ¿Dónde estaba?, preguntó Fidel, entre jadeos por la carrera que había estado protagonizando en búsqueda de Joseph. Aquí, en la cuna, contestó Tamara, totalmente incrédula. Entré a la habitación y lo vi ahí durmiendo plácidamente. Ninguno de los dos daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Los barrotes de la cuna eran tan altos que Tamara incluso tuvo que hacer un pequeño esfuerzo para llegar hasta el niño. Al día siguiente, Fidel decidió comprar unas cámaras de vigilancia e instalarlas por toda la casa. Así, si Joseph volvía a salir de su cuna, quedaría reflejado como lo hacía. Y además, podían seguir sus movimientos por todo el hogar. Aquella noche la pareja no podía conciliar el sueño, sabiendo que el niño podía volver a dejar su cuna. Eventualmente, alguno de ellos se levantaba de la cama para ir al baño, a agarrar un vaso de agua y a ojear los monitores. Hasta que, en uno de sus paseos, Fidel se dirigía hacia la cocina. Al pasar junto a los monitores, observó que en uno de ellos se podía ver la cuna de Joseph, vacía. Raudo corrió hacia la habitación y al entrar pudo ver que el bebé estaba durmiendo tranquilamente dentro de la cuna. Volvió hacia el equipo de vigilancia. Esta vez, en el monitor se veía a Joseph durmiendo en la cuna. Así que comenzó a revisar toda la grabación, minuto a minuto. El niño no se movió de la cuna en toda la noche. Y esto era imposible, no solo porque vio que el bebé no estaba en la cuna, además lo vio que el monitor, que lo tenía todo grabado. Entonces recordó lo que hizo su madre el día que lo encontraron. Supo que algo raro tenía aquel chico y optó por contárselo a Tamara, mientras se dirigía hacia su dormitorio. Un desagradable olor proveniente del baño lo alertó. Entró al baño y encontró el cuerpo de Tamara tendido en el suelo, sobre un gran charco de sangre. Se lanzó sobre ella tratando de reanimarla, pero fue inútil. No respiraba. En un costado del cuello observó unas heridas muy similares a las del zorro y la liebre. Él pensó que aquel extraño animal había entrado a su casa y corrió en busca de Joseph, pero éste había vuelto a desaparecer. Antes de que tuviera tiempo para reaccionar, escuchó risas del bebé en el pasillo. Se giró y vio cómo Joseph cruzó corriendo a la puerta de su cuarto. Sus pasos no eran los de un bebé. Se movía como un adulto, tembloroso. Fidel se acercó hacia la puerta. Dirigió la mirada en la dirección que tomó Joseph y no pudo verlo. En aquella dirección solo había un lugar donde podía haberse podido ocultar: el baño donde estaba el cuerpo de Tamara. Lentamente y con pavor se acercó hasta el baño. Entró en él y vio que no había rastro de ambos, ni de Tamara ni del niño, solo el charco de sangre en el suelo. Fidel entró en pánico y trató de huir a la casa, pero nada, que al salir del baño vio a Joseph en mitad del pasillo, completamente erguido y mirándolo con un rostro serio y amenazante. Trató de volver para escapar por la ventana del baño, pero al girarse vio que Tamara estaba detrás de él, en pie, con un tono de piel mucho más pálido y el borde de sus ojos oscurecido, mirándole con la misma expresión que Joseph. Ambos se lanzaron sobre él y comenzaron a morderle el cuello hasta que su visión se fue. Estaba oscureciéndose y perdió el sentido. Pasaron unos días y alguien tocó el timbre de la casa. Tamara abrió la puerta y encontró a un hombre ofreciéndole una tarjeta. Se presentó como alguien a quien podía llamar en caso de que necesitaran algún servicio de fontanería, electricidad o algún arreglo de albañilería. Tamara le saludó, le sonrió y le invitó a entrar. Lo sentó en el sofá del salón y, sirviéndole una taza de café, le contó que estaban pensando en hacer una pequeña reforma en la casa, mientras Fidel se encontraba oculto tras la escalera de la casa, agachado sobre Joseph. Lo tomó por los hombros y le susurró: «Venga por él». Joseph saltó sobre aquel hombre y comenzó a devorarlo, mientras Fidel y Tamara observaban
sonriendo y abrazados. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden, déjenos su like, coméntenos si les gusta este tipo de historias. Suscríbanse, activan la campanita para que no se pierdan ningún otro video como este. Les va a encantar. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales. Mándenos sus historias para que ustedes también formen parte de la hora del miedo. Y sobre todo, que se sigan divirtiendo en historias del más acá. Mi nombre es Rob Gray. Y como saben, la verdad está allá afuera. Rest non verg. Hasta pronto. Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los días a las 10 de la noche. Los esperamos a través de Aradia Radio, su radio paranormal.